experiencia, es- no, Ujú. no es mi campo de investigación, pero he tenido experiencia, dado que me dedico a la medicina de rehabilitación, Pero, como tú bien sí, sabes, a la disculpa un gerontología. ratito, disculpa un ¿Perdón? ratito que te corte. Eh, Parece que no estaba todavía grabando. Tú me dices, dame la Sí, pauta. un ratito, sí. Ya. Entonces vamos a tener que, nos había completado ya. Ahora sí, vamos a tener que iniciar nuevamente. Bueno, Aquí me marcas la pauta, Luis. sí. Ya está saliendo lo de YouTube. Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Estamos iniciando una importante actividad de la unidad Vanguardia Gerontológica y justamente con uno de nuestros más destacados integrantes de la unidad, en el doctor Marco Antonio Cubillo León, muy destacado, médico mexicano, médico especialista en rehabilitación y además con una gran trayectoria y también sobre todo con su papel docente, ¿no? Y yo creo que este tema que vamos a exponer, que vamos a conversar sobre él el día de hoy, requiere mucha atención. Entonces nos quedamos con el tema y la participación del doctor Marco Cubillo. Muchísimas gracias, Luigi. Como siempre, gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir estos micrófonos, estas cámaras y agradecerte la invitación, que en esta ocasión debo confesar que cuando me pediste que hablara del tema, me generaste cierta angustia, en el sentido que dentro de mis campos de investigación, que sabes que son los fenómenos complejos, la discapacidad, el tema del envejecimiento, esta no es una de mis líneas de investigación. Sin embargo, he tenido contacto por el hecho de ejercer la medicina de rehabilitación con pacientes que han sido sometidos a terapias de células madre y de alguna manera nos hemos sabido documentar a lo largo de los años sobre el tema. Me parece muy importante porque creo que son de esos temas que se prestan para muchas cosas, tanto para ir teniendo amplias expectativas sobre el uso de las células madre para el tratamiento de ciertas patologías, pero también me parece que se abusa y en ocasiones se hablan se quieren vender verdades que no lo son, ¿no? Y de ahí que creo que es un tema ciertamente polémico, pero me encantó y qué mejor que en este escenario sea donde platiquemos un poquito sobre algunos mitos y verdades de las células madre, ¿no? Entonces, pues si me lo permites, vamos a empezar. ¿Qué son? Primero, vamos empezando por decir, ¿qué son las células madre? Miren, las células madre son un tipo especial de células que tienen dos propiedades importantes. Son, digamos, se llaman así porque son las células que dan origen a todas las células que forman el cuerpo humano. Cuando nosotros apenas estamos en la primera etapa, es decir, de formación de un ser humano, cuando se da a cabo la fecundación, una vez que se une el espermatozoide con el óvulo, se va a generar un huevito, le llamamos un cigoto. Y esas células se va a ir multiplicando poco a poco. Esas primeras células que aparecen en las primeras semanas después de la fecundación, esas células les llamamos totipotenciales, es decir, son células que tienen la característica que dependiendo del sitio donde estén, se van a diferenciar en diferentes estirpes de células, es decir, podrán irse después a convertir en neuronas, en células de la piel, en células del tubo digestivo, en músculo, en hueso. Se llaman células madre porque precisamente son las que dan origen a otro tipo de células en las que se irán convirtiendo conforme se va desarrollando el embrioncito y después conforme se va diferenciando hasta que se crea un ser humano, ¿no? Entonces, esos son las células madre. Se encuentran ya después, cuando nosotros crecemos, debemos de reconocer que existen.
células madre en diferentes partes del cuerpo. Prácticamente en todas las partes del cuerpo podemos llegar a encontrar células madre, que son esas que están ahí como a manera de reserva para que cuando se necesiten, pues se generen nuevas células que permitan, por ejemplo, reparar una lesión, ¿no? Según la ubicación entonces de las células madre, estas se van a poder convertir en diferentes tejidos. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, las células madre hematopoyéticas, es decir, las células madre que están en la sangre, normalmente residen en la médula ósea, ¿sí? Y a partir de estas células se pueden convertir en diferentes tipos o estirpes celulares que conforman la sangre. Todos ustedes saben que la sangre, por ejemplo, tiene varios tipos de células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y a partir de ahí se generan las estirpes de células que forman la sangre. Pero además, estas células madre, en un momento dado, si las colocamos en un determinado sitio, pueden dar lugar a convertirse en las células que se requieren en ese sitio. Por ejemplo, si esas células madres las pongo en el cerebro, pueden convertirse en neuronas. Si esas células madres las pongo cerca del corazón, podrían llegar a convertirse en las células que forman el miocardio, ¿no? Las células que hacen que lata el corazón. Si las pongo cerca de los huesos, se pueden convertir en células óseas y así respectivamente. Entenderán que algo tan maravilloso como entender cómo es posible que eso se desarrolle, pues ha abierto a amplias expectativas entre varios grupos de investigadores para trabajar el tema de las células madre. Hay diversos tipos, ¿sí? Hay diversos tipos. Las células madre a veces se pueden tomar de los embriones, sobre todo en los primeros 14 días de vida de un embrión. De ahí se pueden tomar esas celulitas para luego tomarlas para que puedan servir para que de ahí se pueden después reproducir en laboratorio y esas células madre después se pudieran inyectar en personas que pudieran necesitarlas. También algunas células madres se pueden tomar del cordón umbilical de los bebés y a partir de ahí se toma una muestra y en laboratorio, bajo ciertas condiciones, las podemos reproducir y a partir de ello incluso fabricar diferentes tipos de tejidos, ¿no? Entonces, esto es muy importante que se sepa que ahí están las células madre, existen y se pueden, y hay muchas expectativas para que se puedan usar, ¿no? Ok. eh, ¿Por qué hay tanto interés? Bueno, es que el tema mismo, pues, genera muchísimo interés. De hecho, los investigadores hoy están estudiando las células madre para ver si pueden ayudar, por ejemplo, para curar un buen número de enfermedades, ¿no? Aquí lo importante es que los investigadores están tratando de comprender cada vez más cómo se presentan las enfermedades y a partir de eso, y esto se logra gracias a que estamos estudiando a las células madre, ¿no? Se están generando, por ejemplo, se fabrican células sanas que en un momento dado pueden reemplazar a las células que se han afectado producto de una enfermedad. A esto es a lo que le llamamos medicina regenerativa, ¿sí? Es cuando nosotros somos capaces de tener células sanas que en un momento dado podemos aplicarlas en una persona para regenerar células que ya estuvieron afectadas. Obviamente, lo que se está tratando de trabajar es en niveles de seguridad y eficacia que puedan incluso ayudar a que se creen nuevos medicamentos. O sea, vean el potencial maravilloso que tienen. Aquí tendríamos también que decir, bueno, ¿y de dónde provienen? Bueno, ya más o menos lo dije. Las células madre, ¿dónde las podemos tener? Bueno, las podemos tener, como les decía, de los embriones, normalmente en embrioncitos, en las primeras etapas de desarrollo, estoy hablando de la primera, segunda semana después de la fecundación, de ahí se pueden tomar células embrionarias. También en un momento dado se pueden tomar, por ejemplo, de la médula ósea, en donde ahí encontramos que ya es en una persona adulta y podemos de su médula extraer algunas células madre y luego esas reproducirlas
a nivel de laboratorio. También existen una serie de células adultas, o sea, o sea, tomarlas de adultos, células adultas, que podemos tomar y después tratar de reproducirlas, ¿no? En laboratorio. Y también las podemos tomar, decía hace un rato, del cordón umbilical de un bebé que acaba de nacer, o incluso se pudieran tomar de algunas partes de la placenta, teóricamente. ¿Por qué hay controversia? ¿De dónde viene la controversia? Miren, las células madre se obtienen a partir de embriones. Ese es solo hecho en una etapa muy temprana. Y son un grupo de células que se toman cuando los óvulos apenas acaban de ser fecundados por un esperma. Esas células se llevan y in vitro, es decir, en laboratorio, a partir de ahí se pueden seguir reproduciendo. Entenderán que el hecho de que estemos tomando células de un embrión ya es una situación éticamente cuestionable, ¿no? De hecho, cuando se toman células madre de un embrioncito, hay un acuerdo internacional en donde se dice que se pueden tomar, pero antes de que el embrión cumpla 14 días de vida. Me explico. Porque de otra manera ya estaríamos con un alto porcentaje de poder generar algún problema en el embrión que ya está creciendo más. Eh, esta controversia también se viene incluso en los institutos nacionales de salud desde hace mucho tiempo, de salud en los Estados Unidos, desde el 2009, empezaron a generar pautas no solo técnicas, sino también éticas por el hecho de estar usando células madre humanas. ¿Me explico? Entonces, lógicamente, aquí tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a respetar las reglas que la ética o la bioética nos marca para el uso de este tipo de células, ¿no? ¿De dónde provienen esos embriones? O sea, esos embrioncitos de donde se toman, estos embriones normales, estos embriones que se usan para la investigación de células madre embrionales, normalmente provienen de óvulos que fueron fertilizados en clínicas de fertilización in vitro. Como ustedes saben, en muchas ocasiones para parejas que cuesta trabajo que se embaracen y que las condiciones de una mujer, por ejemplo, no le permite que se embarace de manera natural, en muchas ocasiones lo que se hace es que se tome un esperma de un donante o de papá o de la pareja de la mujer, se toman los óvulos de la mujer e in vitro, es decir, en el laboratorio, se realiza la fecundación. Normalmente cuando eso se hace, se fecundan varios óvulos y después ya fecundados se implantan en la mamá, en la mujer que quiere ser mamá, pero siempre sobran algunos de estos óvulos y muchas veces de estos óvulos fecundados, de ahí se toman, con permiso por supuesto, se toman las células madre que después van a servir para en un momento dado tenerlas en laboratorio, poder reproducirlas en laboratorio y luego aplicarlas con fines médicos. Obviamente, para hacer esto se requiere de un consentimiento informado de los donantes. No se toman escondidas de ellos, se les dice, oye, de los óvulos que logramos fecundar, nos gustaría poder usar, de ahí tomar algunas células totipotenciales o células madre para que podamos cultivarlas en laboratorio. ¿Me explico? Todo esto es de donde se obtienen las células de los embriones, ¿me explico? Que son pequeños embrioncitos que se hicieron in vitro. Entenderán que todo esto siempre va a estar cargado de una buena dosis de polémica porque finalmente estamos trabajando con células humanas, ¿no? Eh, Normalmente estas células madre, ¿por qué los investigadores quieren usarlas? Sería una pregunta que frecuentemente se hace. Miren, una línea de células madre es un grupo, digamos, de células que provienen de una sola célula, de una mamá original y que se van cultivando en laboratorio, como ya dije. Estas líneas de células se van a seguir reproduciendo mientras yo lo favorezca y ponga las condiciones suficientes en un laboratorio. Normalmente se van tomando grupos grupos de células madre,
se van a reproducir, se van a congelar para poderlas almacenar y que después incluso se puedan compartir con otros grupos de investigadores. Así es como se van obteniendo. Muy bien, ahora, ya creo que con eso queda claro qué son. Ahora, ¿qué es la terapia con células madre? Esto que le llamamos medicina regenerativa, ¿qué es y cómo funciona? Miren, la terapia con células madre es también conocida por muchos como medicina regenerativa, que lo que hace es promover la reparación de tejidos afectados por una determinada enfermedad o por alguna situación en donde no están funcionando o están lesionados. Y lo que se trata de hacer es aplicar en estos tejidos estas células o sus derivados de tal manera que de alguna manera cuando tomamos células madre y las estamos aplicando en una determinada persona, pues en realidad lo que estamos haciendo es un trasplante de células madre que se fabricaron en el laboratorio para aplicarlos en una persona que tiene algún tipo de problema, ¿no? Los investigadores van desarrollando estas células, las van manipulando y en su momento las van a aplicar para poder resolver algunos problemas de salud. Eh, estas células, hoy ya hay varios estudios donde se han visto trasplantadas en diferentes áreas del cuerpo de un donante, perdón, de un donador, quise decir, perdón. Entonces, estas células sanas se trasplantan, por ejemplo, en pacientes que han tenido un infarto del miocardio. Un infarto, ¿qué es un infarto? Un infarto es cuando de pronto en un determinado tejido no le llega suficiente sangre. Y cuando a las células no les llega suficiente sangre, pues se pueden morir. Una persona que sufrió un infarto del corazón seguramente tiene una parte de su corazón de células del mismo que se murió. Se han estado usando, por ejemplo, trasplantes de células madre directamente al corazón de quienes están afectados y lo que se ha podido ver es cómo estando en condiciones adecuadas y en el corazón, estas células madres se convierten en células del miocardio. Y con eso podemos reparar una serie de lesiones más o menos importantes en el corazón. Les pongo ese ejemplo, por ejemplo, ¿me explico? Esto ya se ha intentado hacer, yo tengo la experiencia, conocí a un grupo de investigadores en la Universidad Maimónides en Buenos Aires. Fíjense, en donde estaban en donde estaban implantando células madres cultivadas en laboratorio en pacientes con lesión medular traumática. Es decir, se intenta inyectar esas células madre en el sitio de la lesión de la médula espinal con la idea de que se puedan regenerar y se puedan producir nuevas conexiones de neuronas nuevas a partir de células madre para que se pudiera reconectar las áreas de la médula espinal que estuvieron dañadas, por ejemplo. Hay estudios muy avanzados al respecto, algunos resultados son alentadores, pero todavía pues, no se logra, por ejemplo, reparar una lesión medular por completo, pero se empiezan a encontrar algunos avances al respecto. Ya se han utilizado para tratar enfermedades, sí, sí, sí. Ya se han realizado trasplantes de células madre, también como les decía, por ejemplo, se están utilizando mucho en pacientes con algunos tipos de cáncer, como leucemia, linfoma, neuroblastomas. Yo vivo en la ciudad de Puebla, en México. Hay un grupo muy importante, unas clínicas en Puebla muy importantes, las clínicas Ruiz, de gente muy profesional, dirigida por médicos y investigadores de alto nivel. Y, por ejemplo, están utilizando células madre que obtienen, fíjense, es interesante, en pacientes con esclerosis múltiple, que es una enfermedad que afecta las vainas que envuelven a los nervios en el sistema nervioso, produce una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, y ellos están utilizando células madre que obtienen de la médula ósea del propio paciente. A partir de ahí fabrican células madre y se las aplican para tratar de revertir o detener la evolución de la esclerosis múltiple, por ejemplo, y con resultados bastante alentadores, esto hay que decirlo, ¿no?
Ahora, ¿qué problemas puede plantear el hecho de usar células madre embrionarias en humanos? Bueno, a ver, tomamos en cuenta que para que las células madre embrionarias, sobre todo las que sacamos de los embrioncitos, sean útiles, pues los investigadores tienen que estar completamente seguros de que estas células madres se van a diferenciar en el tipo de célula que quiero producir. ¿Me explico? Eh, y esto a veces genera algunos problemas, ¿no? Los investigadores, por ejemplo, han descubierto que si bien yo puedo orientar a la célula madre para que se convierta en la célula que yo quiero, muchas veces en la propia maniobra, en la propia manera de tratar de implantar las células madre, no el 100% de los implantes no necesariamente da buenos resultados. Eso hay que entenderlo. Eh, de alguna manera también se ha visto que a veces cuando se implantan las células madre, estas empiezan a convertirse en otro tipo de células que no es la que yo precisamente deseo. Ese es uno de los principales problemas que han tenido los investigadores, de que yo quiero, por ejemplo, que si yo pongo una célula madre en el cerebro, pues yo lo que quiero es que se conviertan, por ejemplo, en neuronas, ¿no? Por decirles algo. Y en ocasiones se ha visto que en algunos implantes las células no necesariamente terminan por convertirse en neuronas, sino que se pueden convertir en otro tipo de estirpes que están ahí cerca del cerebro. Por ejemplo, existen otras células que rodean a las neuronas, entonces a veces estoy ahí cerca, pero no produzco neuronas, sino se producen, por ejemplo, algunas otras células que suelen acompañar a las células nerviosas. Entonces todavía falta como que afinar para que realmente la célula que quiero producir sea la que se produzca. Espero darme a entender. En fin, entonces, por ejemplo, en nuestro tema, el tema de aquí, el tema que tenemos aquí en Vanguardia, hablar del envejecimiento. ¿Qué tanto, qué efecto, qué sabemos de la relación de las células madre con el tema del envejecimiento? Fíjense, las células madre que son, como dije, ¿se acuerdan que usé una palabrita al principio de la presentación? Esto lo digo para quienes no tienen muchos conocimientos de biología o cuestiones de medicina. Las células madres son pluripotenciales o totipotenciales. Esa palabrita lo que implica es que son células que en un momento dado se pueden convertir prácticamente en cualquier otro tipo de célula que se necesite, ¿no? Estas células totipotenciales o pluripotenciales, lo que las caracteriza es que tienen una notable capacidad de autorrenovación y se pueden, como ya dijimos, se pueden diferenciar en muchos otros tipos de célula. Lo que hoy sabemos es que a medida que nosotros envejecemos, las células madre también van envejeciendo. Es decir, esa capacidad que tienen las células madre de potencialmente convertirse en otro tipo de células, conforme nosotros envejecemos, también envejecen nuestras propias células madre. ¿Me explico? Y su capacidad de reproducirse se va viendo mermada. Eso sabemos hoy de las células madre. Se sugiere que el deterioro de las funciones de las células madre está influido por el envejecimiento, ¿no? Y aparentemente esto nos permite darnos cuenta de entender mejor cómo es que envejecemos. O sea, mucho de lo que hoy sabemos de las teorías del envejecimiento lo hemos sabido gracias al estudio de las células madre cuyo potencial de reproducirse va cambiando conforme nosotros vamos envejeciendo, ¿sí? Entonces, a partir de diversos avances de la investigación de células madre, también nosotros nos vamos tratando de explicar dónde está la raíz de que nosotros envejezcamos. Fíjense qué interesante. Nos damos cuenta incluso que estas células madre envejecidas pues se deterioran más pronto que otras y esto seguramente nos habla de una serie de factores intrínsecos de las células, probablemente también de factores ambientales que favorecen que con el correr de los años se vayan deteriorando todas las células, en especial las células madre. ¿Me explico? Entonces, es interesante porque el estudio de las células madre también nos ha permitido dar respuesta a muchas de las interrogantes
y generar una serie de teorías que nos permiten comprender por qué envejecemos, ¿no? Ahora, el efecto del envejecimiento de las células madre, pues obviamente entenderán que existe una gran preocupación desde el punto de vista ético, pues con respecto al uso de embriones humanos para obtener células madre embrionarias, ¿no? De hecho, en muchos países esto no se permite, está restringido. Lo que sí es que en donde sí se permite el uso de embriones para producir células madre, sí existe, como lo comentaba hace un rato, un acuerdo para que no se utilicen embriones mayores de 14 días de edad, ¿no? Por lo menos hasta ahí. Con todo este panorama que les digo, entonces, creo que podemos llegar a entender que potencialmente los estudios con células madres son más que alentadores. Muchos científicos están poniendo su vida, todos sus conocimientos en favor de los estudios de las células madre. Pero como les decía, así como es muy alentador lo que se está haciendo, las publicaciones de resultados de este tipo de estudios que les estoy comentando, pues están en las mejores revistas, en las revistas más serias científicas, pero también, híjole, se presta a que el tema, pues, puede maravillar a muchos y puede engañar a más, ¿no? De aquí que se van construyendo una serie de mitos y les seleccioné algunos de los que me parecen los más importantes. Mito número uno, las células madre pueden curar cualquier enfermedad. No es cierto. O sea, no es cierto. Como ven, se está trabajando en temas muy concretos, sobre todo en algunas enfermedades crónico-degenerativas, resultados muy alentadores, pero que se pueden usar para todo, no. Así que quien pretenda curar cualquier enfermedad con células madre, no le crean. Eso es un mito. Mm. Segundo mito, ¿las terapias de células madres son 100% seguras? No, Mito. tampoco. El hecho de que tomen en cuenta que estamos usando un tejido vivo, las células madres son células vivas, que por Ujú. supuesto que para poderlas aplicar a una persona, tienen que llevarse a cabo con toda una serie de medidas higiénicas muy Ah, especiales. ¿Perdón? ¿Ibas a decir algo? no, 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 está bien, Ok. sí. Entonces, 100% seguras, no. Si cayeran en manos de inexpertas, pueden generar problemas, incluyendo infecciones, ¿no? Por ejemplo. Mito número tres, al utilizar nuestras propias células no debería haber riesgos. No necesariamente. ¿Por qué? Porque se podrán dar cuenta que de esto de lo que les estoy hablando son técnicas muy especializadas. O sea, usar células madre para que lleguen al tejido que tienen que llegar, tienen que ser aplicadas por personal muy experto en el tema y bajo estrictas medidas higiénicas e incluso bajo técnicas de esterilización. Entonces, no cualquiera puede aplicar células madre. Cuatro, las células madres solo se obtienen de embriones humanos. Ya vieron que no. También se pueden obtener del cordón umbilical o de la placenta, ya de embriones más grandecitos. También se pueden obtener de algunos tejidos de las personas ya adultas, como la médula ósea. O sea, no todas vienen de embriones humanos. Porque alguien puede decir, no, porque están matando embriones para sacar células madre. No, eso normalmente no sucede, ¿no? Ujú. Mito número 5, dado su gran potencial, deberíamos usar células embrionarias. Sí, pero sabemos que son las más efectivas, pero también las otras fuentes de uso pueden ser válidas para poderlas utilizar, ¿no? Entonces, no necesariamente tienen que ser células embrionarias. Segundo, sexto mito, las terapias con células madre están ampliamente disponibles. Bueno, que mucha gente en el mercado quiera vendernos aparentemente medicamentos o diferentes presentaciones de médula, perdón, de células madre, no. Como se pueden dar cuenta, la forma para poderlas primero obtener y luego reproducir en laboratorio, pues no es una cosa sencilla, por lo que les acabo de platicar. Entonces, que vayas a la farmacia y me compres unas células madre, pues eso no existe. Tú de alguien que diga, oye, mira, tengo unas cápsulas de células madre y te las vas a tomar y vas a ver cómo mejoras, entenderán que las células, si de veras primero, para que se conserven en un frasco cualquiera, pues no se van a conservar ahí células vivas.
Segundo, si en el momento en que yo me las tomara, pues se van a destruir con los ácidos del tubo digestivo. O sea, desconfíen de ese tipo de propaganda, ¿no? Entonces, ¿qué Ujú. podemos concluir de todo esto para ya dar pauta a los comentarios de los intervenientes de vanguardia gerontológica? Yo creo que podemos concluir lo siguiente. A pesar de los resultados prometedores, de los resultados prometedores, los problemas de seguridad siguen alimentando el debate. O sea, no es algo que yo tengo células madre en mi laboratorio y ahorita te las doy, ahorita te las unto, o te las vas a tomar. Pues eso no existe. Hay cremas con, a mí me ha tocado ver Ya. en propaganda, por ejemplo, de cosmetólogos o cosmiatras, crema de células madre. ¿Entienden? Ya van entendiendo que eso, pues, eso no es posible. Qué bueno que así se pudiera hacer, que tuviéramos soluciones mágicas. Eso no sucede. O sea, para poder aplicar células madre, tengo que cuidarlas muchísimo y tengo que hacer toda una serie de técnicas para que lleguen justo al sitio donde quiero que lleguen. ¿Se están usando en cuestiones de cosmética? Sí, se están usando a nivel para tratar de curar algunas lesiones de piel, sí, de tejido e incluso subcutáneo, se está tratando de hacer, sí, por supuesto, pero bajo estrictas condiciones, ¿no? O sea, el desafío en la investigación radica en que definamos claramente todos los mecanismos moleculares que son responsables de que una célula madre se convierta en la célula que yo quiero que se convierta, ¿me explico? Y por eso es esencial estar bien informados de los riesgos y beneficios de este tipo de terapias. Además, aquí tenemos un factor ético, ¿no? La investigación clínica, es decir, cuando aplicamos células madre en una persona, pues debemos respetar ante todo el aspecto de la dignidad, la protección de las personas. Y esto, además, cuando se hace, tiene que haber un documento legal que esté certificado en donde o yo voy a ser donador de células madre o que las voy a recibir. O sea, todo esto se hace bajo estrictos protocolos éticos para Ujú. asegurar pues, la seriedad, ¿no? De lo que estamos haciendo, ¿no? Seguramente en un futuro próximo las células madre van a tener un impacto positivo en la salud humana, es un hecho, ¿no? Pero vamos poco a poco, vamos paso a paso. Ya. Lo que tenemos que ser capaces es de garantizar la seguridad tanto en su proceso de obtención, producción y después aplicación. Sí, que eso se va a ir logrando pues, conforme vayamos avanzando en las diferentes investigaciones, ¿no? La verdad es que la comunidad científica ya se está estableciendo y se debe consolidar pues un diálogo no solo entre los propios investigadores, sino con el paciente para proteger su salud y su integridad, ¿no? Así que por favor no confíen en la información en extremo optimista y observen Ah, que este procedimiento, si bien está comprobado científicamente, las formas para poderlas aplicar son formas que todavía son muy complicadas y que se ah, tienen que aplicar en centros que están perfectamente autorizados para ello y con gente científica mm. reconocida y certificada. ¿Me explico? Y bueno, pues gracias por este pequeño espacio y pues perdón si fui muy rápido en tratar de explicar No, este está tema, bueno. pero pues la idea es que lo dejemos ahí y pues abierto a todos los comentarios que quieran. A que ver, quieran hacer. José, Karina, sus micrófonos, a ver. Hola, A hola, José. ¿qué tal? ¿Me Ahí escuchan? está. Sí, muy bien. Sí. Oye, Marco, qué bueno, qué excelente resumen, muy, muy fresco, muy entendible para todos. Y una de las cosas que me gustaría resaltar, por ejemplo, es que sí, es bueno saber eh, que están ahí esas células madre con, como su nombre dice, totipotenciales, con toda esa capacidad de, sobre todo para lo que sería terapia regenerativa, para reparar tejidos, ¿no? Pero también por otro lado se abriría también a la investigación de que estas colonias de células madre las tenemos ahora actualmente, están ahí entre nosotros en cada órgano y tejido. Y que se sabe ahora que junto con el envejecimiento, pues ellas también se van deteriorando. Entonces, queda la investigación de que en la medida en que podamos cultivar una mejor salud celular, que podamos preservar la funcionalidad de estas células madres, pues somos también tener una terapia, digamos,
de automantenimiento, de la reparación de nuestros propios tejidos. O sea que tendríamos esa reserva ahí en la medida en que podamos seguir cuidando esta función celular a medida que pase el tiempo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Ah, micrófono, ahí está, ahí está. Ahí está, perdón, es que lo apagué, pero ya luego no lo pude prender. Completamente de acuerdo contigo. Sí, claro, por supuesto. O sea, el panorama de la investigación de células madres, yo diría que es uno de los temas más apasionantes y más potencialmente útiles, como se está viendo incluso diferentes alternativas de curación de un buen número de padecimientos. O sea, los estudios son muy prometedores. Pero en ese camino, pues estás de acuerdo que pues la gente abusa y ahora ya quieren usarse las madres casi para que te que las chupes, ¿no? Que te las tomes, que te las chutes. No crean en eso, eso es por más serio y además espérate, porque te presentan las soluciones hasta en cajas de lujo y tú dices, oye, y laboratorios aparentemente serios, ¿no? Y tú dices, oye, pues qué maravilla. Y pues la verdad es que hay un pues como sucede con todas estas cosas, ¿no? A veces hay una mala información y una mala praxis cuando hablamos de este tema, ¿no? Entonces, Exacto. completamente de acuerdo con lo que dices. Sí, claro. Claro. Bueno, la cuestión de la medicina regenerativa está desarrollándose y eso es bueno, es positivo. Qué bueno que haya una medicina regenerativa y obviamente acá hay revisar cuestiones éticas relacionadas con esta. Pero ¿cuál es el punto, digamos, más crítico en lo que se refiere a la manera como se difunde el conocimiento? Porque hay mucha información, ya vemos en redes sociales, en todos lados, hay mucha información sobre el tema y algunos prácticamente lo ponen como una panacea, es decir, ya como si ya eso fuera 100% seguro y ya se está ofreciendo como un producto, ¿no? Abiertamente. Entonces, ¿cuál es cómo, cómo deberíamos en todo caso reservar algún tipo de conocimiento o algo? O sea, ¿qué podríamos decir al público? ¿Qué podríamos advertir a la gente que realmente quiere saber lo que es real, lo que se puede realmente hacer? Porque acá hay muchas promesas para el futuro, de hecho, ¿no? El tema de la medicina regenerativa es fantástico porque si podríamos avanzar en el tema de las enfermedades degenerativas, uy, excelente. Ojalá se pueda lograr. Entonces ahí podría decirte yo también, aparte de digamos, de la cautela que uno debería tener, ¿no? Por otro lado, pero ¿habría realmente una posibilidad eh, de que se podría afectar, o sea, podríamos, eh, digamos, tener éxito con ¿cómo se llaman? Las enfermedades neurodegenerativas? Eso es lo que serían ahí dos cosas, ¿no? Bueno, lo que yo te puedo decir, bueno, quizás yo tengo dos ejemplos en donde me he enterado, digamos, sin estar trabajando directamente esta línea de investigación. Ujú. Yo recuerdo primero, aquí les comentaba el ejemplo que tenemos de los laboratorios Ruiz, donde están trabajando a partir de células madres que toman de los propios pacientes, las toman de médula ósea, toman estas células, luego las desarrollan en in vitro y luego las aplican, por ejemplo, en pacientes con esclerosis múltiple. La verdad es que los resultados que se están obteniendo son alentadores en el sentido no de curar la esclerosis múltiple, por supuesto que no, pero sí retrasar la evolución de la misma. En eso sí se está trabajando. Yo he tenido la oportunidad de tratar a dos pacientes en el área de rehabilitación luego de haber sido sometidos a este tratamiento y la verdad es que sí se aprecia una mejoría, no total, pero una buena mejoría. Y lo que se logra es ralentizar o hacer más lenta la evolución del padecimiento. Nos está diciendo que, bueno, se ve en el camino correcto. Ahora, los factores mismos que dispararon la enfermedad
esos siguen estando ahí, ¿no? Y entonces habría que ir a tratar de revertir los puntos de origen que generan una enfermedad como estas. Es el mismo caso de otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que con la primera palabra, Luis, no sé qué opinan mis compañeros, pero creo que es con quién te acercas. O sea, te tienes que acercar con médicos que están avalados, que sabes que están publicando, que sabes que están trabajando de manera seria, que están publicando artículos en revistas de serias, y Claro, cuando me refiero a serias, son revistas en donde pues, no cualquiera publica, ¿no? Sino que publicas es, porque tienes que demostrar la seriedad y la pulcritud de los procesos de claro, investigación que estás haciendo. claro. Eso es difícil porque la gente pues a veces se impacta porque llega a un consultorio que está muy bonito, porque te ponen fotos, porque ves a todos, te presentas hasta la que te recibe, vas a ver, con una excelente presentación y te vas con la finta, ¿no? Y te vas y dices por ahí y se presta mucho a los engaños, como sucede con otro tipo de terapias, ¿no? Eso es lo que yo pudiera decir, no sé qué opinan los demás. A ver, Karina, ya tienes tu micrófono abierto. Gracias, Luigi. Buena tarde. Qué gusto saludarles a todos. Em, sí, de mi parte, eh, siempre he sido muy cauta en el tema de todos este tipo de alternativas terapéuticas que son de muy, muy, muy alto costo y que se puede prestar también a un proceso de no una selección idónea del usuario y se le ofrecen pues Bien, expectativas banales que al final no se van a alcanzar. Y yo sí he vivido acá en mi país, tanto en lesión medular, en procesos de leucemia, en procesos de otro tipo de condiciones crónicas, en las que pues no ha habido mayor cambio. Y si se ha dado algún proceso, pues también está, por ejemplo, en el caso de esclerosis múltiple, si uno compara con otros casos, el uso de los interferones, la calidad de vida, los hábitos. Entonces, en sí, ya la parte de estadística, de análisis tal de qué tantos beneficios nos puede traer la significancia estadística es muy, muy bajita. Sin embargo, pues nosotros como país tampoco tenemos como como bien lo dice el doctor Cubillo, no tenemos ni los mejores laboratorios ni los mejores lugares para estas es. condiciones porque su costo es altísimo. Y definitivamente en lesiones medulares sí ha sido totalmente un fracaso, sí se ha hecho, por lo menos en mis 30 años de vida en relación con pacientes con lesiones medulares, en los que han podido hacerlo, ha pasado que han salido del país, algunos han ido a Cuba y han ido, o sea, en la línea de pues qué difícil y qué poco ético de mi parte sería decir, no, en tal país, ¿no? Pero sí, como bien lo decía el doctor, ese cuidado de saber el nivel científico, de compromiso, de garantía y de procesos para que esto sea una realidad. Entonces, sí tenemos mucha fe que esto un día vaya a poder ser accesible para nuestros grupos. Creemos que hay muchas oportunidades todavía de crecer, pero lamentablemente en costos sí es un abismo para que sea alcanzable para nuestra población por el tipo de sociedades que somos, ¿verdad? Pero sí, excelente y muy claro y muy didáctico, doctor, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Y haciendo fuerte lo que dices, fíjate, yo recuerdo, lo comentaba antes de entrar al aire con Luigi, tuve la oportunidad, me invitaron en la Universidad Maimónides en Buenos Aires, donde ahí estaba yo con Graciela Zarevsky, fui a visitarle un buen día, y me hicieron el honor de invitarme a un proyecto de investigación. Fíjense, esta es una universidad privada y le inyectaron recursos a un protocolo para trabajar células madre en pacientes con lesión medular traumática. Les estoy hablando de una inversión inicial del laboratorio de $10 millones. O sea, les estoy hablando de ese tamaño.
Y cuando entrabas ahí al área donde las estaban haciendo y donde se hacían la aplicación, pues imaginen ustedes que son cuartos con flujo laminar, completamente en situaciones de esterilización. Muy interesante, ahí me daba cuenta cómo lo que hacían ellos es que primero hacían la inyección de fibroblastos. Los fibroblastos son células que viajan para ir a reparar tejidos dañados. Ellos mandaban fibroblastos marcados para que llegaran al sitio de la lesión, o sea, ¿a dónde? A la médula espinal. Y luego a partir de ahí inyectaban las células madre y las células madre, por una serie de factores, seguían a los fibroblastos y se iban a implantar en la médula espinal. Fíjense de lo que les estoy hablando. Les estoy hablando de un procedimiento técnicamente complejo que no se hace en una clínica al aire libre, ¿no? Y después lo que hicieron es que a todos los pacientes que habían sido tratados de esta manera, abrieron un área de rehabilitación nada más para estos pacientes. Estos pacientes tenían rehabilitación mañana, tarde y noche, o sea, muchas horas, prácticamente todos los días de la semana. Iban tratando de ver los resultados. Se les hacía monitoreo de potenciales evocados, somatosensoriales, en fin, todo lo que se puedan imaginar. Y los resultados, hasta donde a mí me tocó presenciarlos y que me mostraran sus resultados, pues parecían alentadores en el sentido que parecía que algunas neuronas llegaban, sí se implantaban y empezaban a tratar de hacer su trabajo, ¿no? De buscar hacer sinapsis y generar algunos puentes para tratar de reconectar la médula. Les estoy hablando de procesos así verdaderamente complicados y los resultados que tenían, empezaron a ver algunos datos de regeneración luego de un año, entre 6 meses y un año de estarlo aplicando, con una inversión brutal, como bien dices. Y bueno, ya me debo confesar que ya no he seguido el resultado que pasó con los pacientes. Imagínense de lo que estamos hablando. O sea, otra vez, potencialmente creo que vamos a hablar mucho de células madre en las siguientes décadas, pero todavía estamos en una fase de experimentación y efectivamente está muy lejos de los recursos para que alguien invierta. Este era un programa patrocinado, por eso la gente podía ir, no se les cobraba a los pacientes. Imagínense de lo que estoy hablando. Entonces, pues, no, es completamente de acuerdo a lo que dices, Karin. Claro, acá hay un tema que está relacionado con, bueno, en España o sea, yo tengo entendido que ha habido varias exposiciones. La vez pasada vi una conferencia sobre medicina regenerativa y se hablaba mucho también sobre el envejecimiento. O sea, cuáles eran los efectos que la célula, ese trabajo de medicina regenerativa va a generar que la persona pueda recuperar años de su vida y cosas así, ¿no? La gente podría decir que tal vez estaban en la línea del anti-envejecimiento, pero no era el caso, ¿no? El caso no era así. Simplemente que se quería aclarar hasta qué punto esta, estas aplicaciones de ser una madre como fuere, si realmente producía un efecto que atenúa el proceso de envejecimiento. Esa es la inquietud. Y justamente iba a decir del documental, ¿recuerdas este hombre que no quería morir? Ya, que no mueras, sí se fue ¿cómo se llama? Insertar células madre, ¿no? Y en ese mismo documental se decía que era algo riesgoso. Eso nomás iba a comentar. Sí, sí, y bueno, y recuerdan ese mismo documental que además tuvimos el gusto te recordarás de comentar ese documental. Bueno, además ahí cómo vas a ver que si algo le sirve a ese hombre, nadie sabe qué es lo que le sirve, porque junto con las células madre, si mal no recuerdo, eran más de 350 fármacos que toma a diario para no envejecer, ¿no? Digo, entonces jamás se va a poder demostrar de todo lo que se mete ese hombre, pues qué sí le Claro, sirve y qué en el no. caso Digo, de él no se... ahora sí que como él decía, es que yo no me pienso morir, no, o va a morir en el intento, eso sí seguramente. Claro, pero, o sea, no, la relación que existe entre la medicina regenerativa y el envejecimiento.
qué efectos tiene o es simplemente una declaración que no tiene sustancia? Bueno, No sé si quieran comentarlo, mis compañeros. alguno que tenga alguna información por ahí también. Es bien interesante. Bueno, de todas maneras, hasta ahora de todo lo que se ha podido concluir, sí, la medicina regenerativa tiene futuro, pero tiene que ser bien llevada, pues, ¿no? Y ya con los estándares, todo, y también claro, y también, y por ahora, no es accesible, lamentablemente, a la mayoría de las personas no, por el contrario. Pero hay que recordar también que muchos productos y muchas cosas que han venido de parte de la medicina durante, en un momento dado eran carísimos, ¿no? Y con el tiempo se logró ya consolidar esto y ya se hizo, hay muchos fármacos, ¿no? Que empezaron así, un principio que eran carísimos y cuando se logró ya poder reproducirlos, ya se abarataron, ¿no? Los costos, ¿no? Y llegó pues a las personas. Entonces habría que ver cuál será el futuro de esto, incierto todavía, ¿no? Pero Sí, y si me permites decirlo, bueno, he visto, tuve la oportunidad de revisar algunos trabajos que se ujú, estaban haciendo, por ejemplo, el uso de células madre para ser aplicadas a nivel de dermatología. ujú, ah, Algunos estudios serios para tratar de lograr la regeneración de algunas células de la piel. En ese sentido se ha trabajado mucho. ujú, También, ojo, aquí tenemos que pensar, fíjense. Hablamos que de una célula madre se pueden producir teóricamente prácticamente cualquier estirpe celular, es decir, cualquier tipo de célula que necesitáramos de cualquier órgano. Teóricamente podemos decir que lo pudiéramos lograr. Pero a ver, aquí simplemente pensemos. También recordemos que de manera normal, ujú, no todas las células de nuestro cuerpo envejecen a la misma velocidad, claro, simplemente. O sea, las neuronas que tenemos, si bien tenemos la capacidad de ir produciendo nuevas neuronas a lo largo de la vida en ciertas áreas del cerebro, pues no, para fines prácticos, pues la mayoría de las neuronas que tenemos vamos a ir perdiendo neuronas conforme vamos envejeciendo. Si vemos, por ejemplo, lo que vive una célula, un glóbulo rojo, vamos a poner ese ejemplo. Un ujú, glóbulo rojo vive 120 días, normalmente, me explico. Entonces, también entendamos que si bien teóricamente podemos producir cualquier tipo de célula, también entendamos que ese cualquier tipo de célula tienen procesos de envejecimiento diferente en la misma persona. Luego entonces, pues a ver, si yo quiero usar células madre, ¿para qué las quiero usar? O sea, ¿quiero producir más sangre? ¿O lo que quiero es producir nuevas células de la piel, de la epidermis? ¿O quiero producir células hepáticas? ¿O quiero producir neuronas? ¿O quiero producir células de las articulaciones? Que también ahí se ha trabajado muchísimo a nivel articular para regenerar cartílago, por ejemplo, en pacientes con osteoartrosis, ese tipo de cosas. A ah, ver, también tienes que decir que el que yo te ponga células madre, a ver, ¿a dónde van? O sea, ¿qué es lo que quieres con ellas? ¿Me explico? Entonces no ujú, es nada más te voy a dar células madre para que no envejezcas. Pues no, es que no es así, porque claro, tienes que saber perfecto. exactamente para qué las vas a usar. Luego Ujú, entonces, cualquier cosa que hable fuera de estos términos tendrá fines como comerciales y será poco serio, creo yo. claro, exactamente, sí, claro. No es una información valiosa, sino por el contrario. Entonces, alguien más, a ver, depende, José, José, que han hablado más que una sola vez. Ya. Sí, pues, entonces esto ya está bastante claro, entonces, que la medicina regenerativa es algo que definitivamente sí va a seguir desarrollándose, va a seguir creciendo y sí tenemos que darle la importancia de vida. Y es cierto que lamentablemente muchos beneficios de los avances de la medicina no llegan obviamente a toda la población
Bueno, Si lo hacen ya muchos años adelante. Y en la historia de la medicina se puede ver eso, ¿no? Se puede ver eso como los fármacos ya llega un momento en el que ya se producen, ¿no? Y cualquier persona puede acceder a ellos, pero esto todavía no está en ese nivel. Y entonces, ¿qué podríamos decir a esas personas que están comercializando? ¿Qué se le podría decir a esas personas que están comercializando? ¿Son personas inescrupulosas? ¿Son personas que realmente no conocen el tema o simplemente no les interesa y que simplemente es una cuestión comercial? Hay que aclararlo, porque es cierto que yo a veces he visto publicaciones que ya son publicidad, obviamente, son publicidad, ¿no? Y lo hay todavía así, con un festivo, o sea, como en la imagen, ¿no? Entonces, todo esto nos da a entender que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hay que recordar que hoy día tenemos muchísima comunicación de contenidos por las redes sociales, hay mucha información y hay información que es mala, pero que lamentablemente muchas personas se lo creen, ¿no? Se lo creen. Ese es el riesgo que tenemos. Por un lado, tenemos el beneficio de poder acceder abiertamente a una gran cantidad de información, pero al mismo tiempo también tenemos los riesgos de que de personas inescrupulosas y personas también que caen, pues, ¿no? En ese tipo de engaños. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces, en vista de que ya todos han dicho lo que tenían que decir, bueno, bueno, estamos entonces trabajando con la unidad vanguardia gerontológica y decirles, bueno, el siguiente tema ya está elegido también, va relacionado con el tema de la vulnerabilidad. Este tema de la vulnerabilidad ha sido bastante cuestionado por la razón de que el hecho de que tú califiques a una persona solamente por tener 60 años, ya lo conviertas en una persona vulnerable, es algo que puede resultar más bien edadista, ¿no? Y que no es algo que realmente beneficie tampoco a las personas mayores, el hecho de que sean etiquetados, ¿no? Como personas vulnerables. Cuando hablamos de una persona vulnerable, deberíamos pensar que en realidad todos somos vulnerables, ¿no? Primer punto, todos somos vulnerables, porque nadie es invulnerable. Pero por otro lado, cuando nosotros estamos definiendo al grupo de persona mayor solamente por el tener 60 años y lo vamos a considerar como persona vulnerable, entonces estamos realmente actuando de una manera edadista, prejuiciosa. Entonces, ese es uno de los temas interesantes que tenemos que desarrollar y diferenciar también los diferentes tipos de vulnerabilidad, en todo caso, si existieran, ¿no? Y que tenemos que, exactamente, lo que es vulnerabilidad, ¿de qué tipo? Social, es una cuestión de salud, tenemos que establecer claramente también eso, ¿ok? Porque ahora las palabras que se dicen y que tienen varios significados también es problemática para la comunicación de contenidos, es problemática. Entonces, por eso es que tener mucho cuidado con ella. Entonces, el tema, entonces, del próximo mes está a cargo del doctor José de Jesús García, ya sabes, nuestro amigo de Panamá, que va a abordar ese tema. Y el tercer tema que va a tener que ver con la comunicación, justamente vamos a hacer un análisis de la manera como se está informando hoy sobre los temas gerontológicos y cómo los influencers, los llamados influencers, muchas veces nos están transmitiendo una comunicación falsa, que no tiene contenido científico y que, sin embargo, mucha gente lo cree como si fuera algo verdadero, ¿no? Ahí está. Ahí también nos saluda también el doctor Marco Altamirano. A ver, quiero ver en los comentarios.
un buen amigo, siempre interesado en estos temas del envejecimiento. Qué bien, acá también vamos a verlos. Ah, acá está Rosy Guillén. Excelente tema, la importancia de tener información científica. A ver, Begoña, súper interesante, quiero volver a verla y escuchar. Sí, después, a ver, vamos a ver aquí. Ahí me tomé la Alguien. libertad de contestar por ti, Luigi. Sí. Seguramente estará la grabación y ya la repartimos para que todo el mundo la vuelva a escuchar o para No, todos sí, los de todas interesados. maneras. Así que ya, o sea, la tercera, o sea, ya tenemos en este momento ya los temas que se van a realizar en la próxima sesión de vanguardia gerontológica. Una que está relacionado con el concepto de vulnerabilidad y en que vamos a desarrollar también un análisis crítico de esa situación cuando se califican a las personas así como tal. Y la tercera es justamente el problema actual, ¿no? El problema actual de la cuestión de los influencers y otros personajes que de alguna manera podrían estar también desvirtuando, ¿no? Lo que verdaderamente es lo que es el verdadero conocimiento gerontológico. Y también hay otros motivos comerciales y de todo que también desvirtúa también la realidad. Por eso es que es importante desarrollar estos temas. Y por supuesto, antes de irnos, ya recordar que la Unidad Vanguardia Gerontológica ya prepara el cuarto congreso que vamos a realizar en el mes de agosto, entre el 14 y el 16 de agosto. Va a estar muy bueno realmente. Vamos a tener grandes participantes y muy valiosos temas en el congreso y que va a ser gratuito, va a ser a través de la red. Muy bien, ahora sí, ya nos despedimos, agradecemos su participación a mi amigo el doctor Marco Cubillo y a todos los que han estado presentes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la Ya nos próxima.